Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor, libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4. El tema de hoy, boga mar adentro. Así se llama el tema de hoy, boga mar adentro. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vamos al tema. Y dice la palabra del Señor: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, dice, encerraron gran cantidad de peces, que su red, ¿qué le pasaba? Se rompía, dice las Sagradas Escrituras. Creo que cierre sus ojitos. Señor, qué increíble, Señor, la orden que tú le diste a los discípulos, Pedro, que bogara mar adentro, Señor, en un destiempo, en una situación, Señor, que para nosotros humanamente o naturalmente no correspondería. Padre, pedimos tu gloriosa bendición, Señor, para poder comprender y entender, Dios mío, todo lo que usted nos quiso decir. Hoy hemos visto, Señor, un trozo de una actuación, Dios mío, de una película, queriendo recordar un poco, Señor, cómo quería usted que viviese la gente. También lo dice su palabra. ¿Cómo quisiese usted que nos proyectásemos, Señor? Que manejásemos la esperanza de vida. Padre, pedimos su bendición, Señor, en este día. Señor, para nuestras vidas, cada persona que esté escuchando esta palabra, bendiga su mente, su corazón. Padre, sánela para la gloria de su nombre en su vida espiritual, Dios amado. Y sea usted proyectándolo, que nunca pierdan la esperanza. Señor, porque sin esperanza no hay proyección de vida. Y sin proyección de vida, Señor, ya no nos interesa nada. No nos interesa llegar a la iglesia. No nos interesa orar. No queremos nada, Señor. Piedad y misericordia. No queremos caer en la falta de esperanza, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, por esta gloriosa y bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les siga bendiciendo. Pueden tomar asiento todos los hermanitos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Lucas, en el capítulo 17, si usted me ayuda ahí mismo en su Biblia, en el capítulo 17, en el versículo 21, dice: ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios, ¿dónde está? Y cuando nosotros oramos, ¿se fijado que parece que miramos para el cielo, miramos como para otro lado? Como que creemos que nos da la impresión que para orar algo teniese que venir como desde muy lejos. Si el reino de Dios está entre nosotros. ¿Se acuerda que el otro día recordamos algo en un estudio? Cuando el ángel le dice a Daniel, Daniel, del primer minuto que tú te dispusiste a orar, Dios te escuchó. Pero a mí me costó atravesar. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque no había una comunicación, no había un ducto directo entre los cielos y nosotros, algo que hiciese funcionar a las décimas de segundo la comunicación entre Dios y nosotros. Entonces había un costo ahí que pagar y le era muy difícil atravesar al ángel para poder compartir la palabra de Dios con Daniel, lo dice la palabra. Pero hoy día nosotros oramos y la Biblia nos dice que a veces está el pensamiento en el corazón y Dios ya sabe lo que tenemos en el corazón. ¿Se imagina usted cómo funciona rápido todo esto ahora?
Entonces, ¿por qué? Porque nosotros a veces oramos y da la impresión que parece que estuviésemos en el tiempo de Daniel. Por eso recordé a Daniel. Da la impresión que parece que estuviésemos en el tiempo de Daniel. Yo cada vez que oro creo que hay un ángel conmigo. Y que con él estoy conversando, que él es el Espíritu Santo. Espíritu Santo significa viento, neuma, aire, hálito. Eso significa espíritu. Santo significa único. Único. Dios es único, es santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces cuando yo oro, yo veo al ángel, por la fe lo veo y lo he visto. Y eso ya no ha sido fe, lo he visto, hermano. Y siempre le digo que está ahí, estamos conversando, ya hablo con el Señor. Y Él transporta mi voz a Dios, por eso hablo con Dios. Ya a las décimas de segundo que estoy conversando, Él está transportando, está llevándose neuma. Ese aire, ese viento mío lo lleva arriba. Y desde allá arriba viene ese viento, ese aire santo, ese Espíritu Santo. Él lo trae y lo lleva. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, cuando los que están vestidos de ropas blancas y están debajo del altar de Dios, hemos aprendido eso, de debajo del altar de Dios también, y claman a Dios y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Porque ya quieren ir allá arriba, por hermano. Allá donde tenemos la gran bendición. ¿Ah? Entonces, ¿qué les contestan arriba? Le dice, espérense un poquito, porque todavía faltan dos tipos de personas que lleguen aquí. Faltan hermanos de ustedes que lleguen aquí, y faltan, ¿qué? Consiervos de ustedes que lleguen aquí. O sea, no es un solo consiervo que hay varios consiervos que lleguen aquí. Entonces los hermanos, ¿quiénes son? Somos nosotros que todavía no hemos llegado. Todavía no hemos salido de aquí, hay muchos que todavía no han salido. Pero ¿quiénes son los consiervos? Esos ángeles que dice Colosenses, que ellos son los consiervos que nos ayudan. Nosotros somos los siervos, los servidores. Ellos son consiervos, nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Ellos son los que laboran en el reino de Dios, los que viven en el reino. Ya vamos a vivir físicamente, por decirlo de una manera, en Él. Entonces, la mentalidad de nosotros, cuando nosotros nos proyectamos en el Señor, es de que pareciese que todo estuviese muy lejos. Por eso quisimos leer 17:21 junto al Espíritu Santo. Leímos 17:21 para que sepamos dónde está el reino. Lo primero que usted tiene que creer en dónde está el reino. Aquí dice dónde está el reino. Amén. Dice, ni dirán, helo aquí, helo allí, dice el 21. Porque he aquí, dice Dios, el reino de Dios, ¿dónde está? Aquí hay una dimensión increíble, hermano, de Dios. Como hay dimensiones demoníacas también entre medio, estamos estudiando los demonios, cuando pasemos al tema de los demonios y los muertos, lleguemos a esa relación, ahí va a ver usted también estas dimensiones que también se manejan en otro lado y que la gente se está manejando con eso. Dios tenga misericordia. El Señor nos recomienda, sabe la Biblia, que no nos metamos con los muertos, amén. Ni con los demonios ni con los muertos. Entonces, aquí hay otra dimensión. Aquí, de verdad, hermanos, si nuestra fe comenzase a crecer y comenzásemos a vivir el reino, ocuparíamos muchas cosas del reino increíbles. Necesitamos vivir en el reino, solidificar el reino. El problema es que estar en el reino es difícil. La forma de vida que enseña Jesús. Por eso ahí está, en ese trocito de película que quisimos mostrar, Jesús enseña a la gente cómo se vive. Vendan todo, le dice, den todo. Den limosna. Porque ustedes no los va a sostener lo que ustedes tienen aquí. A ustedes los sostiene mi reino. A ustedes los sostiene lo que yo tengo en el cielo para ustedes. Si algo necesita, yo se los añado. Y ustedes tendrán añadiduras. ¿Que van a venir de dónde? Del reino. Amén. Entonces, como vienen del reino, hermano amado, nos lo da Dios. Dios me dio lo que tengo. Mi casa, mi familia, todo lo que tengo me lo dio el Señor. Entonces, porque viene del reino, para los hijos de Dios. Pero hay otros que tienen casa de mala onda por ahí, otros tienen vehículos de mala onda, familia de mala onda, y forman cosas de mala onda. Eso es otra dimensión, no viene del reino de Dios. Porque el mundo invisible hay buenos y malos, dice Colosenses. Amén. Una dimensión invisible. Entonces ahora nosotros, hermanos, cuando oremos, sepamos que Dios está ahí con nosotros, escuchándonos. ¿Sabes? Yo vengo con el ángel aquí, me subo aquí arriba, lo siento, me abraza. Esta mañana
He tenido una maravillosa experiencia, hermano. 2 ángeles. Pasamos quizás a lo mejor una noche de prueba, combates, hermano, con nuestros corazones, con el enemigo. Pero ahí estamos, bogando mar adentro, teniendo esperanza, hermano. No es fácil. Nunca ha dicho Jesús que el evangelio es fácil. Pero debemos creerle a Dios, no dejar de tener la esperanza. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le creo a Jesús. Si me matan ahí muerto, voy a cobrar vida. Y ahí teniendo vida voy a seguir. Pablo dice, moribundo, pero no muerto, no vencido, dice. Entonces esto no significa que el evangelio va a ser conforme a cómo me gusta, o cómo yo quiero, cómo deseo, o cómo pienso que van a resultar las cosas de la vida. Las cosas de la vida te van a traer sinsabores. Y el Señor me decía, si yo no te meto mar adentro, ¿cómo vaya a aprender cómo se vive en mi reino? Y entendía esto de bogar. Usted imagínense, Jesús los hace meterse en una mar. Miren, los pescadores artesanales llegan y tiran con sus barquitos en pesca artesanal solamente en los sectores costinos, a orillas de tierra, porque no son barcas preparadas para bogar mar adentro, porque bogar hay que remar, bogar es remar mar adentro. Significa entonces que eran barcos no de gran magnitud. Y resulta, hermanitos lindos, que mar adentro se han hundido muchos barcos que son 100, 500 veces más grandes que estos barcos de remo. Porque el mar adentro es agresivo y no tiene ninguna posibilidad de sujeción. Es como el profeta cuando Dios le dice, ¿cierto, Ezequiel? Mete la patita al agua, le dice. Disculpe que diga patita, hermanito, así. ¿Ah? Pero mete tus piececitos, tus patitas al agua, le dice. Bueno, Ezequiel se metió. Después le dice, te quiero un poquito más adentro. Y se metió más adentro. Entre más adentro, decía el Señor, parecía que era más difícil caminar en el agua. Porque el agua es una masa, es un problema. Más encima es una masa que no te sostiene. Si te querés parar sobre ella, te vas a hundir y te vas a ahogar. Entonces es difícil. Pero en el reino no pasa eso. ¿Se fija? En el gobierno de Dios las cosas funcionan diferente. Es otra la dimensión de Dios. Por eso no puede dejarse avasallar por las cosas de la vida, por las angustias, los problemas, las situaciones, las faltas, lo que pase. Porque la orden de Dios es que Él se va a llevar a su reino los que viven en el reino, porque el reino está entre vosotros. No está lejos, está conmigo. A veces necesito cosas del reino, está a la mano. Somos nosotros los que hemos perdido la esperanza y no usamos de lo que Dios tiene a la mano. ¿Se fija? No usamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nos es difícil, no es complicado. Pero Jesús nos dice, boga mar adentro. Le dice aquí a los discípulos. Entonces, Pedro, si usted se da cuenta, el 21, le dice, perdón, estamos en Lucas 5:4, le dice allí, en los cuales, Lucas 5:4, si me ayuda usted ahí. Cuando terminó de hablar, le dijo Jesús a Pedro, a Simón, que era en ese minuto, boga mar adentro, le dice, y echa vuestras redes para pescar, le dice. La respuesta en el versículo 5 que le da a Simón, fíjese usted, que después ya fue su apóstol, Pedro, respondiendo a Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué le dice? En el 5, mas en tu palabra echaré la red. ¿Se fija? Aquí es como cuando nosotros estamos complicados, nos es difícil, porque sabemos que hay un destiempo aquí. Aquí él era un pescador profesional y él sabía lo que hacía, había pescado toda su vida, tenía su barco y todo el tema. Entonces él sabía lo que debía hacer. Y cuando Jesús le ordena bogar mar adentro,
Se suponía que no debía haber nada, lo único que encontrar más adentro eran puros problemas nomás. Pero, ¿qué hizo Pedro aquí? Confió en el gobierno de Jesús, en la ley de Dios, en la palabra. Por eso le dice, por tu palabra, por tu ley. ¿Se fija? Yo voy a tirar. Porque este hombre estaba creyendo que Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios. O sea, si no partimos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué hacemos en las iglesias, por hermano? ¿Qué hacemos en una comunidad cristiana si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces Pedro parte ahí y dice el 5 que le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaremos la red. Ya habiendo hecho esto, dice que encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué le pasaba a la red? Se rompía. Que tuvo que llamar otros barcos y cosas para que le vinieran a ayudar. Pero, ¿cómo funcionó este tema? Fíjese que yo tengo algunas anotaciones aquí que quiero que las vayamos viendo. Dice, primera anotación que hicimos con el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Hay que entender en dónde vivimos. Cuando usted se cambió de allá afuera, del mundo para acá, usted dijo, yo me voy a ir a vivir con Dios. Usted tomó esa decisión de venir a vivir con Dios, al mundo de Dios. Si usted realmente quiere vivir con Dios, tiene que permanecer en su reino. No puede usted, por una cosa de la vida que le haya pasado, dejar el reino de Dios. Eso no puede pasar. Porque ya vivo con Dios. Lo primero que tengo que saber, que vivo con Dios. Cuando vivo con Dios, Él, en este reino, Él reina. Él reina. Él gobierna. Entonces, ya me pasa algo a mí. Lo que le pasó a Pedro, que le dice, Señor, por tu palabra, le dice. ¿Se fija? Ya no depende de mis fuerzas. No depende de mis capacidades. He hecho todo. Trato de que las cosas funcionen, trato de esto, trato de lo otro, y trato, y fracaso, y fracaso, y fracaso. A ver. O una de dos. O hago la recomendación que le está diciendo Jesús a la gente ahí, en el trocito de película que vimos, le está dando una recomendación Jesús a la gente, y le está diciendo, ¿sabe? En el reino ustedes no se afanen por las cosas de aquí, no dependan de las cosas de aquí. Es más, pueden vender las cosas de ustedes y dar limosna. Porque si ustedes necesitan algo, dice la palabra, y lo decía ahí en el trocito de película, yo les añadiré a ustedes las necesidades de ustedes, las cubriré. ¿Quién las va a cubrirla? Dios. Entonces, en el reino de Dios, Dios reina, Dios gobierna. Entonces, ¿qué debo yo ahora? ¿Cómo debo pensar, por decirlo de una manera? En que yo ya... mis fuerzas no son las que deben controlar mi vida, porque mis fuerzas se van a acabar. Las angustias, los problemas, los sinsabores, las capacidades de nosotros comienzan a agotarse, hermano. Y aquí está el peligro de lo que me decía el Señor, que cuando no dejamos que el reino funcione en nosotros, y la orden de Dios es que el reino funcione de una manera muy distinta a la capacidad natural de nosotros. Boca mar adentro. Señores, que no es tiempo. No hay peces a esta hora, ya los peces están en las profundidades. Entonces nosotros empezamos a dar razones, que no son malas porque son razonables. Son razonables. Por eso aprendimos lo bueno y lo malo, porque decidimos escuchar razones de cierto árbol y eso nos hizo grandes. Dejamos la niñería. Entonces dejamos de ser como niños. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? El que no fuere como niño no heredará. ¿Se fija? Entonces, ¿se fija usted el tipo de política que nosotros debemos optar? Debemos dejar esa mente tan madura, cuando digo madura, digo tan racional. Darle más posibilidad a Dios. Va al curado y trata re mal a David. Voy a recordar un pasaje de la Biblia. Trata re mal a David, le dijo unas herejías y cosas. Sale uno de los generales del rey David y le dice al rey David, mi señor, ¿que no voy y mato a este perro? David queda mirando a su general y le dice, hey, déjalo ahí nomás. ¿Quién dice si Jehová lo mandó?
dice si Dios lo haya mandado para venir a echarle herejía y cosas al... Por eso me gustó la experiencia del domingo. Yo le conversé a algún hermanito, oiga, estuvo bonita la predicación, y hay que ponerla por obra al tiro. ¿Se fija? Porque estamos acostumbrados a amar a los que nos aman, reírnos con los que se ríen con nosotros, saludar a los que nos saludan. Pero ¿cuánto se esfuerza por llegar al que no, al apático, al que no saluda, al que no tiene esa gracia? ¿Se fija? Entonces, el reino nos hace otras demandas. Vos amar adentro. Tienes que hacer otros movimientos que antes no hacías. No, es que no me quiere. Bueno, ¿y qué importa que no te quiera, pero tú lo querís, po? No, es que me tiene mala. ¿Qué importa que te tenga mala? Acércate nomás, tú no le tenés mala. Entonces, bogar mar adentro es complicado, es difícil. Porque hay una adversidad de vida, no es la forma natural de nosotros. Nuestra naturaleza dice que, no, yo si me tratan bien, yo trato bien. El que me la hace, la paga. ¿Ah? Esa es mi forma de vida. Pero no es la forma de Dios. La ley de Moisés ya no corre. ¿Se fija? Ojo por ojo, diente por diente. Ya nada más de eso, hermano. Dice, tenemos un problema con Dios. Tenemos un problema con Dios. Y quiero que lo veamos antes de ver este problema. Quiero que vamos a Hebreos 12:28. En Hebreos 12:28 tenemos estas dos citas nomás, hermano. En Hebreos 12:28 miren lo que dice ahí. Dice, Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros, ¿cuántos repiten conmigo y dicen, recibiendo nosotros? A ver, repítalo o no. Recibiendo nosotros. ¿Quién está recibiendo lo que vamos a leer? Nosotros. Amén. Recibiendo nosotros. Dice, un reino, ¿cómo? Inconmovible. Un reino inconmovible. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice la Biblia. Escuche bien. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, ¿cómo dice? Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es, dígalo fuerte, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tiempo de la gracia, el apóstol hablando sobre la delicadeza de recibir un reino inconmovible. Dios te ha cargado un reino, a mí también. Oiga, ¿y usted cree que me cargó un reino, o por decirlo de una manera, me dio una herramienta para que yo la vaya y la guarde detrás de la puerta de mi casa? Entonces, por eso ahí nos da la noticia al tiro el Señor, la responsabilidad que llevamos de disfrutar de este reino, de saber que somos gente sobrenatural, que no dependemos de las cosas de aquí abajo, sino dependemos de un reino que hemos recibido, un reino inconmovible. No es un reino volátil, voluble, que desaparece, que aparece, que se termina, que aparece, que... No. Lo colocó Dios en tu corazón y dice el Señor, ustedes aunque sean infieles, yo sigo fiel. O sea, el reino sigue allí. Y donde tú vas, va el reino de Dios. Donde tú caminas, camina el reino de Dios. Donde tú llegas, llega el reino de Dios. Porque Dios puso en tu vida, en mi vida, este reino. Entonces vamos contando ahora la responsabilidad que tenemos. Porque dice el Señor en su palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ahora gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con miedo y reverencia. Con miedo y reverencia. Ahí en muchas Biblias dice temor, que significa miedo, terror, significa, léalo en su compendio bíblico si usted lo quiere. Eso significa la palabra temor. Algunos dicen significa respeto. Yo a veces respeto a las personas y no le tengo temor, les tengo miedo. Pero a Dios le respeto y le tengo miedo, porque Él diseñó una palabra
Y muchas veces hay dolor en su corazón porque el hombre no obedece a su palabra. Y el hombre sufre porque no obedece a su palabra. Y Dios también sufre porque estableció una ley. Los hombres también tenemos ley aquí abajo. Un juez condena a un hombre, siempre digo lo mismo. Un juez condena a un hombre, el hombre tiene 5 hijos, todos chiquititos, y el juez le dice, te vas condenado a 10 años de prisión por lo que hiciste. Porque resulta que la ley, el juez a lo mejor le da cualquier pena porque el pobre hombre en su rabia, en su problema, en su efusión que tuvo, se dejó llevar y mató, asesinó. 10 años de cárcel. Y dejó 5 niños solos que se van a empezar a morir de hambre. ¿Usted cree que ese juez no le duele el corazón de ver esos niños? ¿Cómo quisiera tener a ese hombre libre? Pero no puede. ¿Por qué no puede? La ley, la palabra. Por eso, ¿qué le dice Pedro? Boca mar adentro, le dice el Señor. ¿Y Pedro qué le dice? Por tu palabra, por tus estatutos, tu ley, lo que tú tienes escrito. Conocía Pedro la palabra de Dios, la sabía. Entonces dice, por tu palabra, Señor. Y dice ahí, estamos en Hebreos 12:28, y dice ahí, así que recibiendo, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con miedo y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué es lo que es? Fuego consumidor. Entonces no es fácil, no es fácil, es un reino maravilloso, lo gozamos, lo disfrutamos, aprovéchelo. Si nos lo dieron este reino para que lo disfrutásemos, ¿cómo debemos llevarlo? Con humildad, ¿cierto? Con paciencia, con reverencia, con temor. Así debemos llevarlo, no es fácil, pero es un reino maravilloso, hermano. Dice lo que pusimos aquí, cargamos nosotros el reino. Por eso es tan delicado Dios con lo que nos dice, porque Dios nos lleva el reino a Él. No, te puso el reino a ti, el reino a ti, el reino a ti, a ti, a mí, a ti, a cada uno de nosotros. Nos puso un reino y nos hizo ahora responsables. Nosotros quisimos ir. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. El que quiera, dice. El que quiera. ¿Lo hemos leído? ¿Cierto? El que quiera venir a mí. Yo decidí aceptar este reino. Lo disfruto. Es poderosísimo, es grande. Dios nos da la victoria. De verdad que se las arregla Dios como a darnos la victoria. Sacarnos de debajo del agua que nos estamos ahogando, hermano. Dios se las arregla. Así de poderoso es el reino de Dios. El problema es que este reino no es para mí solo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Salvar almas. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Algunos me dicen a mí, para predicar la palabra del Señor, dicen los hermanos. ¿Ah? No, ese es un mandamiento que tenemos. Pero ¿para qué fue creada la institución de Jesús en la tierra? Para salvar almas. Y hay almas que se salvan sin hablar. Dice Hechos, el libro de los Hechos dice en una parte, y la iglesia hacía favores al pueblo, dice, y Dios salvaba gente día a día, le añadía a la iglesia. ¿Ve? Y nadie le predicaba. Nadie le hablaba. Porque la iglesia está hecha para salvar almas. Para eso está hecha la iglesia. Es la institución de Jesucristo en la tierra. Es donde está el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios está en la iglesia de Dios. El reino no es físico. No es físico, no es lo que palpamos. Esto no es el reino. Si bien el rapto, todo esto se quedó aquí. Hasta las Biblias se quedaron aquí. Son libros físicos. Lo que nos llevamos es la palabra que está en nuestro corazón. De Dios. Este micrófono caería al suelo aquí, las ropas y todo, y nosotros salimos de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el reino no es físico, no entra nada físico. La dimensión de Dios, la dimensión espiritual no es como esta. No quiero entrar en temas de estudio ni nada de explicarle eso, pero no es como esta. Por tanto, no es físico, nos cuesta ver de qué es lo concreto. ¿Sabes cuando nosotros sentimos satisfacción y creemos que es lo concreto? Cuando sentimos logros. Logros y vemos esto, vemos esto, vemos esto, esto. Vemos cosas. Ay, me compré un vestón. ¿Ah? Señor, habla nomás.
Se ríe el hermano Toño, yo sé por qué se ríe, pero no se lo voy a decir. Pero este no es el logro. El logro del reino de Dios es cuando tú me hablaste, hermano Toño, y yo dejé entrar ese logro, el reino. Dejé entrar el reino aquí. ¿Se fija? ¿Y si no tengo plata para comprar el vestón? Ya les vamos a contar, les cuento, hermanito Toño. Ya me ordenaron los de televisión que tengo que salir con un vestoncito y arreglarme bien para todos nuestros hermanitos, que está al aire nomás, así que nunca voy a perder eso porque soy como soy nomás. ¿Qué quiere que le haga? Pero así, porque yo estoy acostumbrado a la casaca y soy más sport y todo eso, de pastor. Uno deja entrar cosas del reino. Entonces dije, yo debo asumir. Mi esposa se reía. Me decía, pero tú siempre vas a ser el que soy. Me decía, no, es que ahora tengo que cambiar. El reino me dijo esto. El que reina, el que gobierna me dijo esto. ¿Se fija? Y me dio una orden. Entonces, conforme a eso yo tengo que funcionar. Ahora, el logro no es esto. El logro lo vio Dios cuando yo dejé de entrar esto aquí, al reino. Porque a lo mejor no hubiese tenido la plata, porque ustedes no me hubiesen visto con esto, me hubiesen retado a lo mejor, pero Dios hubiese estado feliz. Porque vive Dios que dice todo lo posible. Porque esto no es lo concreto. ¿Me está entendiendo, no? Lo concreto es lo que dicta el reino. El reino te dice cómo funcione. El reino te dice lo que hagas, cómo lo hagas. Ahora más elegante. Mire, dijimos entonces, lo físico no es lo concreto, el reino no es físico, lo espiritual es lo eterno. Confección de lo físico le pusimos ahí con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo está hecho antes de. Entonces, ¿dónde estaba hecho? En el reino. Allá está lo concreto, vos. Tú no veis todavía que te llega a tu casa, no veis todavía que llega tu bendición, pero allá arriba lo hicieron. Ahora, si tú perdís la esperanza, hasta ahí quedó lo que tenían concretado allá arriba. Si lo tienen concretado en el reino, está listo. Pero como nosotros no lo vemos, decimos, no, esta cuestión falló. No, si mi pastor decía que era las hartazas nomás. Cuando Dios lo dijo, así es. Entonces esto no es a la 1, a las 2 y a las 3. Seguimos. Hasta cuando el reino deje caer lo que me dijo que me dieron. ¿Se fija? Porque en el reino está hecho lo mío, lo tuyo, está todo listo. Porque todo fue hecho antes de, dice la Biblia. Todo lo que usted ve aquí en la tierra, antes fue hecho. Que apareciera aquí en la tierra. Mire qué increíble, pues. Si empezamos a creer en este gobierno, en esta forma de vida, de bogar mar adentro, de no confiar en las posibilidades que tenemos aquí, sino que confiar en el reino de Dios. Que no se puede, que apenas me puedo parar, que te duelen los huesos. Mi señora me decía, no, después te voy a andar trayendo con los pies a la rastra, me decía. Yo estoy muy enfermo de los pies porque me picaron una araña del rincón, estoy muy mal, hasta me habían dicho que me iba a morir. Le dije, nunca me voy a ir con los pies a la rastra, porque yo me acordé de una palabra que me dijo el Señor. Te daré fuerza en todo. Cuando yo sea anciano, me dijo el Señor, cuando tú seas anciano, yo te daré fuerzas como se las di a Josué. Entonces yo me acordaba de Josué. ¿Ves? Entonces de una cosa sé, que no voy a andar con los pies a la rastra, porque eso está estipulado allá arriba, está hecho allá arriba. Mis huesos los confeccionaron allá arriba. Pero eso, por eso a veces le decimos, hermanito, salte, para que sane, para que Dios le dé cosas de arriba. Y el hermano dice, no, es que estoy enfermo. No, pues hermano, sí, eso es lo que usted está viendo aquí abajo, arriba está sano. ¿Usted quiere que llegue lo concreto de arriba, de lo invisible? Entonces disfrútelo ya, recíbalo. No espere que se vea algo, porque lo más probable que lo que se vea, le pusimos aquí con el Espíritu Santo, es superficial. Usamos la palabra superficial. Lo físico es pasajero. Hay que vivir en el reino de Dios. El reino me lleva por encima de todo lo que hay en esta tierra. De todo. O sea, nadie te puede parar. Nadie. Dificultades, problemas, sinsabor, enfermedades, lo que sea. Pero cuando comienzas a creer en el reino funciona.
y el reino toma el control de tu vida. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros somos apegados a este mundo. Aquí están nuestras posibilidades. Aquí nos sentimos felices cuando tenemos harto. Cuando tenemos poco nos sentimos angustiados. Aunque Dios nos tenga lleno el Espíritu Santo, andamos angustiados igual. Porque tenemos poco. ¿Se fija? Entonces estamos mal equilibrados. Por eso Jesús le dice a la gente, disfruten. Ustedes tienen que aprender, le dice, a comer de lo invisible. Den de lo que tienen. Y si a ustedes les falta, ustedes van a recibir añadiduras de arriba. O sea, yo, queriendo decir Jesús, yo me voy a ocupar de ustedes. Yo voy a hacer con ustedes. ¿Se fija? No dependan de las cosas que tenemos aquí abajo. No dependimos de eso. Dice, el reino es como un misil, dice aquí. Mire lo que le pusimos con el Espíritu Santo. El reino es como un misil en el corazón del hombre. En el reino no corre la circunstancia. El reino me proyecta. Ya no soy esclavo de nada. Por eso usted cuando tiene el reino en su corazón, cuando usted ha aprendido a abogar mar adentro, a vivir en el mundo de Dios, usted ya no lo para nadie. Ya no hay iglesia fome, no hay predicador fome, no hay pastor fome ni líder fome, porque usted está lleno. Usted disfruta siempre, dejó entrar el reino en su vida. Está en Él, vive en Él, comparte con Él. Yo veo, hermano, por eso a veces me hago preguntas, hermano, que terrible probado los pobres hermanitos, y me dicen, pastor, a mí el Señor no me prueba, no estaré mal. Me dice, oye, pero yo veo las medias pruebas que tienen y no las sienten. Claro que van a sentir si están en el reino, hermano. Y eso es lo que nos falta, disfrutar de esta dimensión de vida que sacó Jesús, que no es la natural de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, las circunstancias que vengan a mi vida, lo único que van a provocar, yo estando en el reino, me van a provocar a buscar más de Dios. Las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Oh, no me resultó la pega, me enfermé, me fue mal, me torció un tobillo, no sé, cualquier cosa que nos pase. Y como comienza a venir una angustia o algo así, ¿qué es lo que produce eso? Una búsqueda. Porque el que tiene el reino se mete en el reino más. Porque la circunstancia le trajo un problema. Y el problema no le hizo perder la esperanza. Lo llevó a buscar más de Dios todavía. ¿Se fija? Porque vive en el reino, po. Y el que no vive en el reino, ¿qué es lo que hace? Se angustia, se amurra, se desespera, pierde la esperanza. No creo que vaya a sanar. Me voy a morir. ¡No! Si Jesús dijo que el reino nos lo dejó a nosotros, y está en nosotros, hermanitos. Vive en nosotros el reino de Dios. Por eso nos hace responsables, por eso hay que tener cuidado también con aquellos que se quejan mucho, hermano, y que se angustian mucho, porque no hay que hacer cosas que a Dios le caiga mal eso, porque Dios puso un reino en ti y en mí para que lo llevemos, para que se salven otros. ¿Se fija? Entonces la palabra dice, hey, hay que servir a Dios en el reino con temor, con humildad, con paciencia. Porque el Dios de nosotros, nos recomienda el apóstol ahí, es fuego consumidor. O sea, más encima pusieron el reino en ti, lo pusieron en mí y más encima no hicimos nada con él, ni lo usamos. No estamos ni ahí con él. Entonces ahí hay un problema. No sirve de nada que nos quejemos y nos hagamos el humildito y que somos los que más sufrimos. Y todos sufrimos, hermano. Yo doy gracias a Dios. Porque todos venimos de grandes tribulaciones. ¿Cuánto dice la amén? ¿Ve que no es fácil? Y dice, entonces el reino de Dios como un misil para aquella persona, hermano, que tiene clara su estadía, dónde vive. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su gobernante? Dios. En ese reino. Oiga, vienen problemas, situaciones, circunstancias complicadas. Esas circunstancias la persona las aprovecha para acercarse más a Dios todavía. Saca más tiempo para orar, para ayunar, para buscar de Dios. Mire, ojalá, ¿a qué le toca el ayuno el próximo domingo? A las mujeres, ojalá no falte ni una.
Viva en el reino. Desde las 8 de la mañana están orando aquí las mujeres. Están ayunando para la gloria del Señor. Esa búsqueda, hermano. Ese compañerismo. Todo eso tiene que estar en nuestro corazón. Forma de vida. No es fácil bogar mar adentro. Dice, el reino de Dios me saca de lo natural y me lleva a lo espiritual. ¿Se fija? Lo vamos a ver en una forma bien simple. Tienen una tele puesta en la casa, están dando una buena película, pero el Espíritu te lleva a orar. El que está adherido al reino no se entusiasma con cosas de aquí abajo, se entusiasma con las cosas de Dios. Vive en las cosas de Dios. Quiere leer la Biblia, quiere escuchar la palabra, quiere tener un canal cristiano, una radio cristiana, escuchar a alguien, porque es su forma de vida. ¿Se acuerda que la otra vez hablábamos del hábitat? ¿Se acuerda de esa predicación? A eso lo va a llevar porque es su hábitat, pues, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, me saca de lo natural, me lleva a lo espiritual. Dice, los milagros no están en lo superficial, sino en lo profundo. Por eso quiero volver a ver los peces. Fíjese usted, ahí ocurrió un milagro con Pedro. ¿Cuál era el problema de Pedro? Que en la mañana él era normal, era algo natural pescar en la mañana porque los peces salen arriba, saltan y juegan. Es su mañana, así viven ellos. Y eso es lo que aprovechan los pescadores para tirar sus redes y alcanzar a agarrar. ¿Qué pasa después que se pase ese horario? Se van todos a las profundidades. Las redes que usted tire no van a alcanzar a agarrar nada abajo. ¿Se fija? Pero los milagros, ¿dónde suceden? No en lo superficial. Ese milagro no fue en lo superficial de la red. Mire, Dios a lo mejor le ordenó a los peces y dijo, vénganse todos para arriba y métanse dentro de esa red. Porque Pedro creyó algo sobrenatural, le dijo, yo conozco este tema de la pesca. Yo sé que por mí vamos a ir a puro perder tiempo nomás. Pero también conozco tu palabra, Señor. Conozco lo sobrenatural, lo profundo, lo que es reino, lo que significa los cielos, lo que significa Dios. Y le dijo, en ese nombre, por tu palabra yo voy a ir. Porque sé que los peces ahora andan en lo profundo, pero en el reino se logran milagros. Porque los milagros de Dios están en lo profundo. Los milagros de Dios están allá abajo, donde nadie los ve, donde nadie tiene esperanza, donde nadie cree que puede pasar algo. Cuando alguien dice, no, es que no. Oye, busca en la profundidad de tu fe. Mire, cuando me decía el Espíritu Santo que las personas que tenemos el reino es como andar con un misil, un avión a chorro, hermano. La fe es como la gasolina de ese misil, de ese avión a chorro. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. No es fácil, pero se puede. No pierdas nunca la esperanza. Jamás pierdas la esperanza en el Señor. El Señor puede hacer en tu vida lo que nadie puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Soy prisionero. Son las últimas cositas que voy a decir. Ponga mucha atención. Soy prisionero. De verdad que soy esclavo. Jesús me dijo que yo no era más esclavo, que ahora era su amigo. Y se lo dijo a usted también. ¿Cuántos dicen amén? Ya, eso me dijo el Señor. Pero yo soy prisionero, soy esclavo. Y eso que sea prisionero, esclavo de algo, hermano, es la esperanza. Siempre despierto con una expectativa. Saber qué puedo hacer, cómo hacer. Que las cosas no funcionan, pero se puede. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Hágase esclavo siempre de la esperanza. Abraham fue esclavo de la esperanza. Dice que luchó esperanza contra esperanza. Nunca salía de ahí. Era esclavo de ella. Hagámonos esclavos de la esperanza, hermanitos lindos. El reino nos da la sustancia sólida, porque todo lo que fue hecho fue antes de que existiese aquí, lo que acabamos de decir.
Fue hecho de lo que no se veía, dice la Biblia. ¿Se fija? Usted con su esperanza lo mantiene. Y escúcheme, eso usted lo va a hacer real. Porque el reino no está tan lejos, vaya para arriba. Está aquí. Está entre nosotros, dice la Biblia. Y fue puesto en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Con esa palabra váyase para la casa. Cambie las cosas a través de su fe. Échele gasolina al misil ese. Amén. Ya no se deje avasallar. No crea que por cualquier problema que tenga las cosas no van a funcionar. Sí, sí funcionan. Porque hay uno que se hace cargo. Y ese se llama Jesucristo. Y dice el Señor, ¿quién contra Jehová? ¿Quién contra Jehová? ¿Quién enfrentará a Jehová? Dice en Isaías. No hay quien, por hermano. Nosotros somos que creímos que Dios no va a ser capaz. No, si es capaz. ¿Cuántos creen eso? Pónganse en pie.